Bueno, les quiero dar la bienvenida a esta nueva sección del área de humaldad de nuestro canal, que de verdad agradezco a todas las personas que se siguen suscribiendo, que siguen apoyando el canal. Muchísimas gracias. Esta nueva sección se llama Departamento 45 y en esta sección nos va a acompañar Guillermo Sánchez. Él trae varios de los datos que se van a tratar aquí y como la historia inicial. Él escribió Departamento 45, el nombre de nuestra sección. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias. Y bueno, yo les voy a contar una serie de historias, o mejor dicho, les voy a transmitir una colección de vivencias en este nuevo segmento de Humaldad. Cada una de estas historias que van a escuchar en esta serie está basada en hechos reales, vividos no solo por una persona, sino por una familia completa. Ahí sí da mucho miedo, o sea, así como de pensar el hecho, porque muchas veces te hace creer que si tú vives una situación así y solo tú la vives, sí dudas un poquito de qué tan cuerdo estoy. Pero digo, ya que se comparte o que varias personas, como en algunas zonas, varias personas ven un suceso, ahí es el detalle donde dices, creo que esto sí está pasando. Justamente ya no entra en el hecho de, como lo dije, no es cosa de una sola persona, sino ya hay varios testigos alrededor de todas estas historias. En diferentes momentos en los que se experimentaron encuentros cercanos con actividades y seres que solo podemos definir como paranormales o no pertenecientes a este plano y que sucedieron a lo largo de varios años además, incluyendo a todos los integrantes de esta familia, hasta visitas, amigos o vecinos, creando nuevos testigos constantemente, como tú lo decías. Llegando a ocurrir sin distinción para ellos y no solo para una persona, como la mayoría de veces suele ocurrir en estos casos, como tú lo comentaste, o similares que hemos llegado a saber por otras historias, donde un integrante es el que puede o tiene la sensibilidad o capacidad de comunicarse o poder sentir este tipo de actividades, o como en muchos otros casos se puede escuchar que salta de generación en generación, como solía pasar, ¿no? Como salió al abuelo, ¿no? Que nos contaba historias de este tipo. Muchas veces estos mismos, cuando llega a saltar como de generación en generación, hasta pueden llegar a aconsejar o reconocer estos rasgos en familiares, ¿no? Sí, yo he escuchado como muchos, mi hermana tiene sensibilidad, o mi hermana sí puede, yo no sé nada, o sea, algo así. Sí, claro. Mira, bueno, vamos a adentrarnos un poquito más en esta historia. Escuchamos. Estos sucesos podrían ocurrir estando todos reunidos en un desayuno casual, o sea, imagínalo en el comedor de tu casa, ¿no? En cualquier momento del día o de la noche. Estas energías no tenían distinción o gusto por fechas en especial, también como lo solemos escuchar en algunas historias. Y hasta en algunas ocasiones se podría decir que les gustaba ser notados, casi de una manera presuntuosa, demostrando como aquí estoy, ¿sabes? Y más aún motivados o atraídos cuando se llegaba a hablar del tema como si se tratase de una invitación, iniciando todo este tipo de actividades. A manifestarse. Exacto. Sí. Algunas otras veces, para unos mientras se encontraban solos en la casa y algunos otros cuando cada quien ya se encontraba en su habitación, pero todos, ya después de haber experimentado varias veces esto, con el sentido desarrollado de alguna manera y la atención de reconocer ciertos sonidos, por mencionarte algo, ¿no? El crujir de unos escalones de madera, ruidos en la cocina, puertas de closet o el baño, señales y energía que podrían estar anunciando el inicio de una nueva actividad o visita paranormal de ese momento, sabiendo que la otra persona que se encontraba en la otra habitación o sintiendo lo reconocía exactamente lo mismo. Sí, porque hay reconocimiento de todos, ¿no? O sea, al ser como recurrente, de alguna forma. Sí, y que se fue desarrollando en innumerables ocasiones, ¿no? Con el tiempo y conforme estas actividades continuaban, ayudaron a descartar, como tú lo mencionaste, que se tratara de cualquier tipo de alucinación, hasta colectiva, ¿no? Tratándose de la familia, ya que de un inicio hasta puede llegar a hacerte dudar de tu cordura, cuando no estás acostumbrado o con el conocimiento de este tipo de situaciones, si no lo has experimentado antes.
Se suele suponer, ¿no?, una mala interpretación, el ruido del viento, qué sé yo, confusión o un malentendido de una sola persona, o que simplemente fuera algo más del exterior. Sí pasa, o sea, sí pasa porque a todos nos ha espantado como que un ruido en tu casa y luego ya le encuentras la lógica, ¿no? O sea, se fue rodando la pluma, azota, y de entrada, si estás como en una situación, a veces también pasa que si estás viendo una película o algo, es como que en el momento que dices, ay, bueno, te vas con la idea, pero aquí ya no era eso, o sea. Exacto, sí, como todos de un inicio trataríamos de buscar la respuesta lógica, buscando justificar todo de alguna manera u otra, como lo dices, a lo mejor fue el viento, a lo mejor dejé mal puesta la pluma, cuestiones así, ¿no? Menos el continuar dándole peso o energía a este sentimiento o intuición que nos dice que se trata de algo más, o sea, de alguna manera te estás mintiendo a ti mismo, ¿no? Porque sabes que se trata de algo más, pero no quieres aceptarlo. Pero definitivamente sí es algo que no es de nuestro plano. Estando también más de un testigo o ya en otros puntos, personas ajenas a la familia, descartando la parte de alucinaciones colectivas, ¿no? Como vecinos, pudieron presenciar por fuera de esta propiedad y algunos hasta por dentro llegar a experimentar, hasta llegando a decirles a las personas que habitaban, ¿sabes qué? Prefiero ya no visitarte, ya me da miedo ir a tu departamento, a tu casa, ¿sabes? O sea, porque no quiero que se me aparezca algo o sentir que hay algo por ahí. Ellos llegaron a presenciar estos movimientos, señales extrañas, y algunas veces hasta preguntarse si en realidad el departamento estaba vacío, no sé, en temporada de vacaciones cuando la familia salía, o quién en realidad estaba ahí, ¿no? Si la familia había comentado que iba a salir. Y bueno, como les comenté, esto fue repetido en innumerables ocasiones, hasta volverse algo ya normalizado por la familia. Claro, a todos nos acostumbramos, ¿no? De alguna forma. Pero bien que mencionaste ahorita, hasta escalofríos te da porque mencionas, hay gente que no quería ir a visitarlos. Sí, pero exacto. Es que, digo, es como que te invitaran todo el tiempo a ir a la casa de los sustos, ¿no? Digo, una vez al año, no sé. Está bien, pero como visita regular a un amigo, creo que yo también diría, no paso. Sí, exacto. Y bueno, esto ya era hasta bien conocido por los vecinos, ¿sabes? Se fue descartando la incredulidad en este tipo de situaciones de cercanos y hasta escépticos, que nuevos vecinos que se iban haciendo en la vida se les llegaba a contar y pues no creían en nada, ¿sabes? Hasta que eran invitados de nuevo. La comprobación del miedo. Exacto. Al estar cerca y conocer las historias o anécdotas contadas por otros ajenos a la familia o hasta experimentarlo en carne propia, como te comenté. Entramos en la parte, ahora sí, de Departamento 45. Esta historia inicia con la madre de la familia siendo ella apenas una niña. Y es muy importante que conozcamos esta historia para saber desde dónde se empieza a desarrollar todos estos puntos. Como ya lo dijimos en un inicio, puede ser a lo mejor algo desarrollado, algo adquirido, algo heredado, o bueno, como en esta parte vamos a tratar de darle un poco de forma a esta historia para agarrarle sentido a por qué a lo mejor se desarrollaba todo en este lugar, ¿vale? Es ella la que tiene más desarrollado este tipo de dones de manera muy natural, muy posiblemente, y tratando de explicarlo de la siguiente manera, ya que hasta la fecha no tenemos una respuesta certera que nos diga si este tipo de poderes, como te comenté, puede ser adquirido o desarrollado o heredado, o si se nace con ellos. Aunque sí hay quienes tienen mayor inclinación o sensibilidad, como se dijo antes, y como cualquier talento podría ser cultivado también, por medio de prácticas que puedan ser buscadas por cualquiera, ¿no? O sea, ya sabemos ese tipo de prácticas que le gusta realizar a la gente, no sé, llamémosle brujería, cuestiones así, ¿no? Aunque sí existen ciertas coincidencias en las vidas de personas que pueden llegar a poseerlos, como uno de ellos puede ser el siguiente, un encuentro cercano a la muerte. Pasa mucho, o sea, porque yo también he escuchado de gente que después de vivir algo, de hecho he visto muchísimos casos en los que en ese momento llegaron a ver cosas o adelantarse, justamente hasta situaciones de, oye, pues yo sabía que esto iba a pasar tal día y eso, y desarrollarlo o de alguna manera despertarlo.
pero es como más de esas situaciones. Ahora ya traerse algo o abrir esa puerta, ¿no? Como para ver o sentir cosas, no sé. Podríamos llamarle el despertar de un sexto sentido, que al estar en contacto en este plano o en este territorio, o sea, sí despiertas ciertas cosas a las que posiblemente no sabemos que tenemos acceso y pues quedan descubiertos, ¿no? Sí. A lo largo de su vida, ella tiene varios de estos encuentros, pero el primero y que podemos reconocer como el inicio de donde posiblemente se empieza a desarrollar todo esto, o es el que provoca que se despierte esta sensibilidad, es el siguiente. Como dije anteriormente, siendo apenas una niña de corta edad, alrededor de los 5 años, tendría su primer encuentro cercano a la muerte, o sea, era una pequeñita. Sí, y además, si de por sí dicen que los niños ya traen cierta sensibilidad, porque vemos niños hablando en su cuna con no sé quién, o sea, que te da mucho miedo, ahora imagínate teniendo un encuentro fuerte. Llamémosle amigos imaginarios o... De nuevo vamos a tocar el tema de los abuelitos, ¿no? Muchos que llegan a decir, no, pues es que yo conocí a mi abuelita tal, está ahí mi abuelita, ¿no? En la sala. Sí, pero realmente la abuelita falleció años atrás, antes de que hasta que los niños nacieran, ¿no? Cuestiones yo creo así. Que te da mucho miedo, por ahí se encuentran como dos sensaciones, o sea, a mí me llegó a pasar que hay dos sensaciones. Ves con mucha ternura a los niños y que también te dan ganas de protegerlos, pero cuando te están comentando cosas que no sabes cómo comprobar o que te dan miedo, la verdad, hay que decirlo con las palabras, te dan miedo, pues no sabes cómo, o sea, salir corriendo, lo mismo que dejes al niño, o sea, o a la niña, pero sí te genera esta sensación que se te impone un poco más, yo creo que con los niños. Sí, de nuevo, como te dije, o sea, sabemos que hay algo que no pertenece en ese plano, nosotros le buscamos la lógica y tratamos de mentirnos a nosotros mismos para no seguirle dando energía a estas situaciones, pero está la otra parte que nos dice que puede que sí hay algo ahí, ¿no? Sí. Bueno, regresamos a la historia. Ella, digamos, un domingo cualquiera, y después de recibir su domingo de parte de su padre, este típico regalo económico que suele darse en México para ahorrarlo o poder realizar una pequeña compra de algún antojo que como niño se espera con ansias, ¿no? Para ir corriendo a la tienda o comprar lo que se te ocurra, ¿no? Ella sale de su casa con sus monedas en la mano, con dirección a alguna tienda, jugando entre las calles y banquetas. En su recorrido se encuentra con un enrejado de malla ciclónica, que decide escalar y avanzar por la misma. Y para que se den una idea de su tamaño, los pies de la niña alcanzan a entrar perfectamente entre estos huecos, los de la malla ciclónica, o sea... Es pequeñito, ¿de qué tamaño serán? Como 5 centímetros. 10 por 10 centímetros a lo máximo, y aquí alcanzaba a entrar su piecito, ¿no? Continuando con su juego y sin saberlo, o notar el riesgo que estaba corriendo, recibe una descarga eléctrica conducida por medio de esta malla, posiblemente por un cerco eléctrico de seguridad, pero pues al tratarse de esa edad, aunque tuvieras el letrero de precaución, sí, peligro, alta tensión, pues ella estaba simplemente jugando, ¿no? Ella sale despedida por la fuerza de choque eléctrico y pierde la conciencia, cayendo en la banqueta, al igual que las monedas salieron volando por todas partes. Algunos transeúntes que se encontraban por la zona se dan cuenta de esto y corren a ayudarla, recuperando la conciencia momentos después, y estas personas le entregan sus monedas para después regresar a casa. Ese sería su primer encuentro cercano a esa corta edad, recibiendo una descarga eléctrica y perdiendo la conciencia. Y casi yo creo que no teniendo esta explicación, porque si estamos hablando de una niña chiquita, de repente como que sientes ese golpe, yo creo, a la hora de sí, de grande, de repente tocas algo y dices, ¿qué pasó? Y te tardas un poquito. Yo creo que ni idea tenía de lo que le acababa de suceder, o sea, fue como, y ya, o sea, ¿sabes? Qué fuerte. Al momento de despertar, el susto, la reacción, lo único que piensa es, tengo que regresar a casa a ponerme a salvo. Claro, ¿no? Un instinto. Bueno, fue el primer encuentro cercano que tuvo ella con la muerte, ¿no? Unos años más adelante, teniendo alrededor de 12 años, estamos hablando que ya pasaron casi 7 años, ¿no? Tiene un segundo encuentro cercano a la muerte,
o se podría decir que en este capítulo tiene varios, durante un viaje en carretera. Este viaje duraría aproximadamente 8 horas con destino hacia Ciudad de México. Durante el trayecto sufre 3 desmayos. Con el primero de ellos dentro del auto y sin previo aviso o malestar, se da cuenta hasta que recupera la conciencia de nuevo, acostada a la orilla de la carretera. Sus familiares se orillaron para poder auxiliarla y despertó al sentir un par de palmadas en el rostro por parte de su tío intentando reanimarla. ¿Okay? Posteriormente, y con la conciencia recuperada, le preguntan si sufría de alguna enfermedad o algún tipo de ataques. Ya ella les confirma que no es así, se encuentra saludable, o sea, y no había tenido algo similar antes, ¿sabes? O sea, el ataque previo que tuvo o sensación de desmayo fue provocada por una descarga eléctrica 7 años atrás. No era algo recurrente, no era ningún otro tipo de daño que existiera, ¿sabes? Pero la familia continúa en el camino, el viaje, pero incrédulos en su respuesta, ¿sabes? O sea, no lo creen, no es algo a lo que ellos también estén acostumbrados. Sí. Kilómetros más adelante, durante el trayecto, vuelve a sentirse aturdida, pero en esta ocasión sí tuvo este aviso, ¿no? Se siente aturdida y les comenta a sus familiares, por lo que deciden hacer una parada en la siguiente gasolinera. Le sugieren que vaya al baño para poder refrescarse y su prima, que iba viajando con ella en el mismo vehículo, la acompaña sosteniéndola del brazo, pero poco antes de llegar pierde nuevamente la conciencia y queda a unos pocos metros de la entrada del baño. Despierta nuevamente, ahora siendo socorrida por una mujer que se encontraba en la gasolinera, y al ver toda esta escena, le acerca un pañuelo empapado con alcohol a la nariz para poder reanimarla. Se reincorpora y se dirige al baño para poder refrescarse y continuar con el viaje sin saber qué estaba ocurriendo. Yo creo que ella era como poner alerta a la familia, porque ¿cómo puedes ya tener dos desmayos de ese tipo? O también no creerle, ¿no? O sea, algo no nos está diciendo que sí tiene como récord, pero yo creo que la familia sabría, ¿no? Si tiene sí, exactamente alguna lo que fuera. Enfermedad. Y no valdría la pena estarlo ocultando en ese momento, ¿no? Uh-huh. A lo lejos, al continuar su viaje, continúan avanzando otros kilómetros más adelante, y bueno, a lo lejos ella alcanza a vislumbrar las luces de una ciudad. Estaban viajando de noche, y pregunta ¿a dónde se están acercando? Le comentan que se trata de Querétaro, es la siguiente ciudad, que ya se alcanza a ver a unos pocos kilómetros. Y este es el último recuerdo que tiene consciente, antes de perder nuevamente el conocimiento por tercera ocasión, ahora dentro del vehículo. Okay. Y sin saber cuánto tiempo había transcurrido, ya que se encontraba inconsciente, como te mencioné, y con sus familiares tratando de llegar a su destino lo más pronto posible para buscar ayuda, alcanzan a llegar a Legaria. Esto en Ciudad de México, donde los estaban esperando. El tío, que era el conductor, obligado por la situación que estaba viviendo o por el terror que le dio ese último impulso para pedir ayuda, ya que en esta ocasión las 3 pasajeras con las que viajaba el conductor, hablando de la niña, su abuela y su prima, habían perdido la conciencia dentro del vehículo. Qué susto para el que iba manejando. Pero además, estamos hablando de lo que nos estás comentando, estamos hablando de que ella alcanza a ver las luces de Querétaro. Yo creo que estaban algo cerca porque, pues obviamente como niña las alcanzas a ver cuando prácticamente ya estás ahí, está bien. Pero me estás hablando que llegaron a Legaria, en Ciudad de México. Exactamente, o sea, sí estamos hablando de 2 horas y media, 3, en las que no tuvo conciencia, o sea, ¿sabes? Eso sí ya es como algo muchísimo más grave, porque no fue perder la conciencia de 2 minutos, de 5, como en las ocasiones de 2 horas y tantos. Como en las ocasiones anteriores, ¿no? O sea, de que en el mismo baño, minutos después, se despertó, vio a su tío. Ajá. O posteriormente vio a personas que la estaban socorriendo. Aquí sí pasó un largo tiempo en lo que ella pudo recuperar la conciencia, ¿no? Pero bueno, ella llega a Ciudad de México inconsciente. Entonces, todavía pasa más tiempo para que ella recupere la conciencia. Que igual estamos hablando de una situación un tanto peligrosa y hasta
negligente por parte de su familia, ¿no? Claro, o sea, porque yo creo que ya ves eso y no llegas hacia otro lado, ¿no? Sino te diriges a pedir ayuda. A buscar ayuda inmediatamente, sí. Bueno, pero en este caso, las 3 pasajeras habían perdido la conciencia. El conductor alcanza a llegar a tocar la puerta de su destino donde los estaban esperando y solo puede decirle a la persona que le abrió: están abajo, en el auto, para después también caer desplomado en la puerta de su casa. Todos. Los 4. La familia ayuda de inmediato al encontrarse esa escena con el conductor que estaban esperando. Sabían que iba a llegar, pero pues imagínate tú, estás esperando a alguien, a quien quieras, y la última imagen que ves es, te da un mensaje y cae desplomado. ¿Dónde están las demás personas, no? Qué susto, sí. Sí. La familia ayuda de inmediato. Se encuentran con una aterradora escena. Los 4 inconscientes, uno de ellos en la puerta y las otras 3 mujeres en el automóvil. Las sacan de inmediato y las recuestan sobre la banqueta, mientras llaman y esperan la ayuda de emergencias para atenderlos. Hasta el día siguiente, despierta desconcertada la niña en la camilla de la Cruz Roja de Polanco. Le pide ayuda a una enfermera para poder incorporarse e ir al baño, no estando preparada para la siguiente escena con la que se encontraría. Vería a toda su familia con la que compartía el viaje ingresados en el hospital. Claro, porque ella no sabía que... O sea, sabía que le estaba pasando eso, pero no sabía que iba a ver a todos. Exacto, sí, o sea, ahora vio a su tío, a su abuela, sí, a su prima en el mismo hospital, pero ellos inconscientes todavía, ¿no? Medios de ese tiempo, como periódicos específicamente, cubrieron la nota. O sea, fue una nota que llegó a varios lugares. No se sabe quién dio aviso, ¿no? Pero al día siguiente se encontraban medios de periódicos ahí en el hospital, ¿no? Al día siguiente aparece la nota en los periódicos: familia asfixiada con monóxido de carbono. Ok. De eso se trataba. Entonces, esta historia nos puede servir como una lección para todos y una advertencia, ¿no? De lo que podemos estar sujetos a ese riesgo todos. Que yo creo que sí, poner muchísima atención en el tema o sea, porque si tú estás viendo que cualquier integrante de tu familia dentro de un viaje, que además es largo, 8 minutos, 8 horas, estás viendo un largo viaje. Yo creo que si empiezan a tener cualquiera de ellos se hubiesen dado cuenta, si hubiesen atendido a la primera, de inmediato, creo. Pues, de alguna manera no se dieron cuenta, pero creo que también para todo esto existe una explicación, ¿no? Describiendo un poco más a detalle ese viaje. El vehículo en el que viajaba con sus familiares tenía un daño en el sistema de escape. De esto se dieron cuenta más adelante, generando una fuga de gases hacia dentro de la cabina. Y en el punto más cercano de donde se encontraba la niña es justamente donde estaba esa fuga de gases. Cosa que el piloto ignoraba y no notó. Al ser el único que llevaba su ventanilla lo suficientemente abajo o ligeramente abajo para no afectarle tanto y permitirle continuar conduciendo durante todo el trayecto. Pero para mal de las otras pasajeras que llevaban todas las ventanillas arriba, la circulación de aire era muy limitada. Sin darse cuenta, poco a poco se estaban intoxicando. Se encontraban en un viaje directo al otro mundo. Sí. Un viaje que podría haber sido el último, inhalando los gases como si se tratara de una cámara, de esas de las que ya saben que han sido utilizadas en diferentes puntos de la historia. Este viaje además fue en invierno y por la noche, como les había comentado. Entonces, para que nos demos una idea de toda la escena, había muchas coincidencias o circunstancias que jugaron en su contra, ¿no? En este trayecto. Bueno, eso se los comento para que nos demos una idea del frío que hacía, invierno, carretera, y pues si han viajado de noche en carretera sabrán de lo que hablo, ¿no? Más en invierno. Sí. Y bueno, de esto se trataron sus primeros, o bueno, los únicos encuentros cercanos con la muerte, ¿no? Y con lo que se trata de explicar un poco de el desarrollo de esta sensibilidad o posiblemente un poltergeist, que a ella se volvió atractivo
para este tipo de energías, ¿no? Años más adelante, esta niña se convierte en adulta, ahora ya con responsabilidades de cabeza de familia y 2 hijos, de 8 y 3 años. Es donde nos adentramos más en esta historia, Departamento 45. Ella inicia la búsqueda de una propiedad que pueda comprar para darle a sus hijos un techo y mayor seguridad. Preocupación que tiene cualquier padre de familia, ¿no? Que busca cubrir, o sea, primero que estemos seguros todos. Durante un tiempo, mientras se encontraba en esta búsqueda, se muda temporalmente con sus hijos al departamento de una de sus hermanas al sur de la Ciudad de México. Muy cerca de donde ella vive, su hermana encuentra una propiedad con una lona que dice "en venta" y un número telefónico, casi tratándose del departamento de un vecino por la cercanía. Ella pide información y la oferta que le comunican de inicio, el precio y la descripción por teléfono, le parece atractiva e ideal para lo que ella está buscando. Concreta una cita casi de inmediato durante los siguientes días para conocer la propiedad y poder tratar de negociar con el actual propietario sobre la compraventa. En la cita ella queda encantada con el departamento y lo ve como la propiedad ideal para criar a sus hijos. Este es un departamento de 2 niveles, escaleras de madera, 3 recámaras. Los acabados a ella le enamoran. La cercanía a escuelas, cerca de su hermana y todo a la mano. Ella concreta el trato casi de inmediato, no iba a dejar pasar esta oportunidad. Sí, muy buena. En cuanto hacen entrega de las llaves y llenos de emoción pasan su primera noche en su nuevo departamento. Básicamente todo vacío, solo con los muebles básicos, pero es un ya lo tenemos, chicos, ¿saben? Sí, no importan. Ya estamos aquí, lo demás no importa, vamos formándolo. Entonces, pasan su primera noche en el departamento y todo parece normal, todo tranquilo, todo lo que uno espera iniciar un proyecto así, ¿sabes? La felicidad no te deja ver nada más que la bendición que estás recibiendo. Hasta que poco a poco notan algunas cosas que se habían maquillado con pintura fresca y no se habían comentado dentro de la oferta. Sí. Vicios ocultos, ¿no? Se puede decir. Sí, básicamente. Al ver con más detalle ya pasar un poco de días y digamos un poquito fuera de la emoción, nota que un muro del departamento tenía un tono un poco raro, a pesar de la pintura nueva, se notaban algunas cosas por ahí. Al preguntar a los vecinos si sabían si algo había ocurrido ahí, les comentan que no hace mucho, antes de poner el departamento en venta, había ocurrido un incendio accidental ahí. Provocado por unas velas que habían caído cerca de las cortinas, suponían por el viento. De nuevo vamos a esa parte de cómo ocurren las cosas, ¿no? Pues fue el viento, dejé mal puestas las velas, o hasta de nuevo negligencia porque dejé prendidas unas velas y salí del departamento. Quién sabe qué pudo haber pasado, ¿no? Y esto había iniciado el incendio, envolviendo al departamento en llamas. Ok. Sí, o sea, ya hay cositas, pero yo creo que también estás un poco consciente cuando es compra terceros, o sea, como no nueva, de alguna forma, pero... Sí. Sí, ¿por qué no decirlo? Exacto, sí, el por qué no decirlo, pero también, digamos, no en todas las propiedades usadas te puede llegar a ocurrir algo así de trágico como un incendio, ¿no? Hay vicios ocultos, pero hay de vicios ocultos a vicios ocultos. Y poco tiempo después inician las actividades paranormales, casi como dándoles la bienvenida, ¿no? Ahora con ellos y comenzando de a poco y por las noches al inicio y en aumento, como si se estuviera poniendo a prueba de un tipo de a ver si notan que algo más está aquí. La mamá, ella es la primera en notarlo, porque bueno, como lo comentamos, los 2 pequeños, se trataba de 8 y 3 años, ellos estaban en su mundo. Cuando ya cada uno de ellos se encontraba en su habitación, listos para dormir, se alcanzaban a escuchar los escalones crujir.
recuerden que les comenté que el departamento cuenta con escalones de madera. Sí. Al ser ya usado, pues tienden a desprender cierto sonido. No sé si has tenido la oportunidad de caminar sobre unos escalones de madera, ¿no? Tienen sus tonos específicos. Se escuchan los escalones crujir como si alguien subiera o bajara, pero pues realmente los niños en su habitación dormidos, la mamá era la única testigo de esto, ¿no? El primer contacto más cercano que tuvo fue una mañana, unos momentos antes, milisegundos de que sonara el teléfono por la entrada de una llamada. Parecía que este tipo de señales alteraban a este ser. Siente como si alguien se levantara alterado de la cama. Ella se encontraba sola. Todos los que hemos dormido con alguna persona sabemos que a veces hasta algún movimiento de la persona que nos está acompañando puede alterarnos, despertarnos si tenemos un sueño sensible. Sí, cualquier movimiento en el mismo colchón, ¿no? Es esa sensación que se tiene cuando se sume el colchón o se libera al moverse, ¿no? Algún compañero. Sí. Esto la despierta y de inmediato entra la llamada al teléfono. El teléfono suena y ella queda desconcertada al haber sentido ese movimiento, esa vibra y esa sensación que queda después de esa actividad. Claro. Extrañada, ¿sabes? O sea, no me imagino. No. Se encontraba sola en su habitación, o eso se suponía, que no estaba nadie más. Los niños estaban en sus habitaciones, pero aquí la pregunta es, ¿estaba realmente sola? Estos seres, en todos los casos, ¿tendrán esa sensibilidad para adelantarse? ¿O es solo algún tipo de seres? O sea, de que pueda saber que va a sonar el teléfono. Por ejemplo, adelantarse o algo así. Y que posiblemente esto iba a alertarle a ella para despertarse y no sabemos si lo iba a poder ver. O quién sabe, ¿no? O sea, pero sí, o sea, realmente yo creo que se trata de diferente tipo de seres. En específico, bueno, al tratarse de diferentes tipos de energía, no todos tienen el mismo alcance o también la misma energía para tener los mismos reflejos en nuestra realidad, por así decirlo, ¿no? Sí. No sabemos si al sonar el teléfono, él obviamente se alertó antes y es una suposición, ¿no? Al tratarse de una persona o más bien un ser energético, pueden tener alcance a otras energías que nosotros no sabemos. Sí, sentir como la energía antes de llegar va a llegar algo. No sé, a veces a lo mejor como cuando tú te programas despertarte antes de que suene la alarma, ¿no? Sí. Cuestiones así, pero ya si lo tratamos en un nivel energético, esto pues funciona de muchas otras maneras, ¿no? Y no es lo mismo un ser que va a hacer este tipo de cosas que alguien que solo que puede hacer ruido, otros que se pueden llegar a manifestar, otros que se pueden llegar a comunicar, no sé, hay... Sí, muchos. Muchos, ¿no? De hecho, hay energías que se ven como más como buenas, ¿no? Ya sabremos más de esto adelante y hay energías que no son tan buenas o son muy malas. Así es, más oscuras, algunas que quieren provocar daño, algunas que están sufriendo, algunas que están buscando ayuda. O sea, no se trata de lo mismo todas, ¿no? Pero en específico, bueno, todos estos... todas estas actividades paranormales van en aumento, ¿sabes? Esto apenas es, digamos, la introducción a lo que es Departamento 45, sí. Que espero que les haya gustado esta historia. Sí, como para el preludio a lo que se viene, ¿no? Exacto. En esta sección, que se me hace increíble. Justamente. Yo sí quiero, yo sí, igual que muchos de los que conozco, yo sí quiero saber muchísimo más de todas estas cosas porque creo que hemos tenido algunos contactos y además también como ver, porque en todo esto que yo he estado escuchando hay una parte donde me queda una duda. No sé si es como un match de este tipo, de que ella tuvo contactos con cercanos con la muerte, que es lo que te puede desarrollar la sensibilidad. El lugar pudo tener una energía, o sea, ahí hicieron match, o sea, no es que ella llegó y vio cosas o que solo el lugar se desarrolló, sino que
de alguna manera por ahí se atraían, o sea, hicieron algún tipo de match como para terminar ahí, alguien sensible con encuentros cercanos a la muerte y un lugar con una energía rara. Exacto, sí, o sea, las coincidencias que llegan y que ocurren para que toda esta historia se empiece a desarrollar y pues todo lo que vamos a ir viendo, ¿no? O sea, lo que ya les conté en un inicio, hay muchas historias de la familia, familiares cercanos, familiares lejanos, amigos, vecinos, conocidos, y pues sí, todo esto fue en aumento, ¿sabes? Hasta casi pues llegar a normalizarlo, ¿sabes? O sea, como si vivieras en un complejo de departamentos, en un edificio, y sabes que arriba de ti hay un vecino que pone música fuerte, sí, claro, todos los días, abajo hay una pareja que tiene hijos y temprano los escuchas gritarle para que corran a la escuela, todo ese tipo de cuestiones de su parte las vas normalizando, ¿no? Sí. Y en este caso lo que ellos fueron normalizando fueron estas actividades paranormales. Y si alguno de ustedes que nos está viendo tiene una historia que deba ser contada o creen que pueda ser contada en relación a lo paranormal o cuestiones de este tipo, puede compartirla en nuestro correo, que es humaldadparanormal@gmail.com. Esto ha sido todo por hoy. Ahora, apaga la luz y trata de dormir, si puedes. Nos vemos. Nos vemos.